Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar, como siempre, todas las dudas, comentarios y preguntas. Suscribiros al canal para que podáis seguir todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7, calculando diferencias horarias, nos podéis seguir, que como siempre agradecemos a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos países. Bueno, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros María José Borrás, que es psicoterapeuta, facilitadora y formadora de constelaciones familiares, entre otras cosas. María José, que sabemos que haces, que nos comentarás a mitad del programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está silenciada, María José. Tienes el micro cerrado, por eso es bueno que no lo cerremos. Nada, que estoy feliz y encantada y preparada, pero silenciada estaba. En marcha. Perfecto. Tenemos también a May Ross, que es formadora y terapeuta. May, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí encantada de compartir con vosotros. Así da gusto hacer los programas, May. Y Bego Galloso, que es escritora de relatos autobiográficos para despertar consciencia. Bego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Pues encantada, igual que mis compañeros, de estar aquí y compartir un ratito contigo. Pues me parece maravilloso. Además, el tema de hoy, como muchas veces, es muy importante, es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuánto sufrimiento causa? Normalmente porque se nos va de las manos, ¿no? Y puede convertir cualquier vida en un drama continuo. Y estamos hablando del tema de la preocupación. Pero bueno, para entendernos, porque ya sabemos que cuando entramos a esto de las definiciones es un poco complicado, cuando hablamos de preocupación, ay, ¿qué es la preocupación para ti? ¿Cómo lo definirías? Yo definiría la preocupación estar mucho en la mente y sobre todo en situaciones del pasado y en situaciones que todavía no han pasado. O sea, porque está en tu mente pensando qué deberías de hacer, qué no deberías de hacer, no tienes los recursos adecuados, a veces las situaciones que no están bajo tu control. Y entonces creo que para mí la preocupación es estar demasiado en la mente y no actuar, porque cuando hay acción, hay actuación, estamos en el presente. Y cuando estamos en el presente aquí y ahora, la preocupación como que se disipa, ¿no? Como que se va. Pues sí, ¿no? Es curioso que, digo, se me hace una magnífica herramienta, la imaginación, pero mal enfocada o mal canalizada nos puede traer mucho sufrimiento. Y creo que eso lo comentaba Cartol, ¿no? El hecho de que cuando vives en el presente es imposible que te preocupes, ¿no? Porque la preocupación tiene más que ver con el futuro. María José, ¿qué es la preocupación para ti? Bueno, la misma palabra creo que ya va definiendo el tema, preocuparse, o sea, ocuparse antes de que ocurra lo que sea, que estás pensando que puede ocurrir en tu mente, efectivamente. Entonces la preocupación es, antes de que ocurra, mi mente ya está en marcha para intentar solucionar un problema. Creo que toda preocupación es una parte de la mente de solucionar un problema. Eso pienso yo que no es malo, como tú dices, es como la imaginación, como anticiparme un poco, ¿ok? Tenemos la capacidad maravillosa, nuestra mente, de anticiparnos y preparar determinadas situaciones para nuestro mayor bien. Para mí el problema básico de la preocupación es que generalmente va empujada o asociada a angustia, a una emoción de miedo o de angustia. Entonces, es un poco cuando se juntan o se unen estos dos campos vibracionales del ser humano, que es por un lado la mente, intentando solucionar un problema o adelantándose un poquito, y luego el campo emocional, que de repente entra en pánico, en miedo, en carencia, en sensación de vacío, y entonces empuja hacia la mente y le empuja, pienso, más allá de lo que sería realmente solucionar el problema, por decirlo de alguna manera. O sea, Pues sí, tiene entonces ya... mucho sentido lo No que sé estás comentando, aunque en realidad preocuparnos como antes de ocuparnos no sería ningún problema si no viniera
acompañado de carga negativa como casi siempre lo relacionamos, ¿no? Porque si yo me preocupo, pero de una forma positiva, bienvenido sea. Pero como siempre viene con esa carga emocional negativa, ahí es donde se complica el asunto. Pero muy interesante lo que estás diciendo, María José. Begoña, ¿para ti qué es la preocupación? Bueno, yo comparto el mismo punto de vista de María José, es ocuparte por adelantado de algo que generalmente no va a suceder. Nos trasladamos al pasado, generalmente nos conectamos con experiencias que hemos vivido en la infancia que hacen una especie de clic y nos llevan a ese momento y es inconsciente totalmente. Y para mí lo importante, sobre todo, es no darle demasiado peso a esas preocupaciones porque al final, si estamos en ese constante run run de estar pensando siempre en esa negatividad, al final por resonancia terminaremos atrayendo situaciones que es justamente lo que no queremos atraer. Entonces ahí cuidado con preocuparte de algo que al final a lo mejor terminas manifestando y no es lo que quieres. Pues interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que el hecho de preocuparnos, de generar esa vibración, lo que está haciendo es atraer lo que no queremos que llegue, ¿no? De lo cual nos estamos preocupando, que es un poco irónico, pero es que funciona así. Ahora, May, ¿dónde vive la preocupación? Pues en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, con lo cual, si queremos trabajar con la preocupación, tendremos que trabajar con nuestro proceso mental, ¿no, May? Inevitablemente. Sí, efectivamente, todo, para mí todo está en la mente y la mente es la que activa esa emoción, esa energía asociada a esa representación mental. Si yo recuerdo algo del pasado donde lo pasé, imagínate, pues una situación o un conflicto con mi madre o un conflicto en el trabajo y no lo pude en ese momento solucionar y yo vuelvo a mi mente a recordar ese pasado, probablemente pueda pensar que me puede volver a pasar y entonces ya me preocupo, es decir, conecto con una situación del pasado que me activó una sensación, una emoción negativa y si yo no he canalizado, no he trabajado ese pasado, pues probablemente lo proyecte a futuro, pero todo está en la mente, todo como si fueran películas mentales y cada película mental tuviera asociado una carga emocional. Evidentemente, si es negativa, me limita en el presente, pero también en ese futuro, ¿no? Que me estoy adelantando. Así que sí, todo está en la mente y tenemos que jugar con la mente y enfocarnos. Yo digo que cuesta el mismo trabajo enfocarte en lo peor que puede pasar y en lo mejor que puede pasar, ¿no? Si Pues te es enfocas en totalmente lo cierto. peor, Es totalmente cierto. La cosa es educarnos o reeducarnos para que esos pensamientos a futuro sean hacia positivo, porque al final la preocupación es una emoción que surge normalmente del miedo al futuro y eso de es. imaginar escenarios que normalmente no suceden, que es otra de las cosas, ¿no? Es que es muy curioso. María José, preocupación y proceso mental tienen todo que ver. ¿Estás de acuerdo o piensas que hay otro proceso que se meta en el tema de la preocupación? Bueno, mental y emocional. Lo que pasa es que para mí, y creo que para la mayoría de nosotros que nos dedicamos a este mundo, yo no puedo separar ya mucho mente de emociones, de cuerpo y de alma, por así decirlo, ¿eh? Es decir, para mí todo es mente, es verdad, pero todo es emocional también. Vivimos en un mundo, en una vibración emocional 24/7, o sea, todo el tiempo. Y no podemos separar las cosas así tan como esto es por aquí y esto es por allá. Entonces, para mí la preocupación tiene que ver con todos los campos de vibración, tiene que ver con mi cuerpo físico, que es donde de alguna manera puedo experimentar o vivenciar el miedo, ¿ok? Es una imaginación en la mente, pero que se experimenta en el cuerpo físico, como todo lo que experimentamos. Así que la preocupación la experimentamos en el cuerpo físico, la experimentamos en el cuerpo emocional, la experimentamos en la mente y nuestra alma, evidentemente, también se ocupa, ¿vale? de nuestra preocupación, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Es un poco... Entonces, efectivamente son, para mí tenemos una parte de nuestra mente, cuando digo mente digo todo el sistema, que está enseñada, como tú dices, o ha recibido una instrucción mal instruida, mal enseñada. Primero porque nos enseñaron mal, sin culpa, ¿eh? Nos enseñaron mal y aprendimos mal también. O sea, hicimos esta mala instrucción, ¿eh? Y se nos ha quedado esta instrucción ahí en nuestra mente, vamos a llamarle ego, o la parte errónea, o la parte mal instruida que tenemos en nuestra mente.
Y esa parte mal instruida, que no sabe que está mal instruida, evidentemente ella no lo sabe, pobrecita, sí, hay que despertarla, o sea, hay que decirle, mira, sí, te creíste esto, recibiste esta instrucción, efectivamente muchas de esas creencias están sostenidas por experiencias, o sea, la mente a veces te dice, no, 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 pero esto no me lo estoy imaginando, esto me pasó, o sea, esto fue real, ¿eh? Pero hay que efectivamente reeducarnos, despertar a esa parte de la mente que está mal instruida, mal enseñada, mal aprendida, ¿eh? Yo le llamo ego, ¿eh? Esa parte errónea de mi mente, que es en el único lugar, desde el único lugar donde yo puedo preocuparme. ¿Ok? Porque esa mente tiene todos los recuerdos, todas las memorias, todas las experiencias, tiene todo ese contenido y ahí es donde es como el germen o el inicio de este movimiento de preocupación, que viene asociado con angustia, con miedo, en vez de abrir mi mente a posibilidades, me voy y cierro mi mente porque solo veo el camino que recorrí. Claro, es que todo lo que estás comentando tiene todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que al final es un proceso mental, porque es bien cierto que las emociones tienen que ver, pero al final las emociones finalmente vienen como consecuencia de un pensamiento. O sea, pensamos más luego sentimos, aunque a veces, y hemos hecho algún programa sobre eso, hay mucha gente que piensa que siente y luego piensa. Pero bueno, independientemente de esto, Bego, tú piensas que tiene que ver todo que ver con el proceso mental, ¿no? El tema de la preocupación. Sí, bueno, yo creo que más que con el proceso mental, con la parte inconsciente de nuestra mente, ¿no? Al final tenemos, ¿cuántos? 90.000 pensamientos al día y la mayoría de ellos no somos ni siquiera conscientes de que los tenemos. Nos asaltan constantemente, vienen y van, y ahí es donde entra esa parte de la preocupación. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para sacar esa parte inconsciente, ponerla consciente, darnos cuenta de qué es lo que nos está generando esa preocupación, ese episodio a lo mejor de nuestra infancia, de nuestra adolescencia no resuelto, y una vez que ya lo pasamos a la parte consciente, ya podemos conectarnos con la parte emocional y trabajarlo de una manera diferente. Pero mientras siga estando ahí en el inconsciente, en la parte mental, no vamos a salir de ahí. Pues es que es uno de los problemas, porque claro, si estamos de acuerdo que estamos mayormente en el inconsciente, porque ahí es donde vivimos, ¿no? Por mucho que a lo mejor venga algún iluminado de pronto y diga que no es así, vivimos en el inconsciente, claro, y sabemos que ahí es donde se germinan ese tipo de miedos, porque no controlamos los pensamientos. Sería interesante hacer hincapié en que es un proceso en el que tú puedes ir trabajando, no de hoy para mañana, porque esto es complejo, ¿no? Llevar lo inconsciente a lo consciente y dejar de preocuparnos, pero por supuesto que se puede hacer, porque May, yo pregunto, ¿la gente se preocupa porque quiere o se preocupa porque no sabe cómo dejar de preocuparse? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, porque hay ¿De gente, verdad? hay gente que es como igual que las emociones. Muchas veces incluso en terapia hay gente que siente un miedo, que siente rechazo a una persona, que siente rabia y es consciente de esa rabia y no quiere quitarse esa rabia. Y hay técnicas que pueden liberar esa emoción y dicen que no quieren. Entonces yo creo que hay gente que en el fondo no quiere liberarse de algo, ¿no? Porque tiene ganancias secundarias, ¿no? Que sería otro tema, ¿no? Pero a veces, aunque te haga sentir mal algo, a veces se gana algo secundario y por eso hay esa resistencia a dejarlo, ¿no? Pero vamos a decir, la mayoría sí que prefiere, ¿no? Ser consciente de esa preocupación y por supuesto quitársela. Pues es interesante lo que estás comentando, porque a mí gente me ha compartido, Santi, es que parece que nos gusta preocuparnos, ¿no? O mi madre, o mi hermano, o mi hijo, quien sea, ¿no? Porque las acciones te llevan a pensar eso. Pero no lo sé, May, vamos a profundizar un poco. María José, ¿la gente se preocupa porque quiere o porque no sabe cómo dejar de preocuparse? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que un poco como dice mi compañera May, un poco las dos cosas. Habemos en el mundo de todo. Okay. Lo que pasa es que no nos han enseñado algo importante, que es lo que pienso yo que tenemos que aprender o al menos nutrir o sacar del inconsciente al consciente, como lo queramos llamar, que es la confianza. Porque yo pienso que sin confianza es difícil dejar de preocuparse. Y una de las grandes enseñanzas que nos han dado es a no confiar
a desconfiar, a no confiar. Para dejar de preocuparte tienes que tener un grado, vamos a decir, de fe o de confianza, ¿de acuerdo? Hacia el objeto de la preocupación. Y nos han enseñado a querer o a intentar controlar tanto nuestro momento, nuestra vida. Nos han dicho que tenemos que tener el control, y yo creo que la preocupación tiene que ver con el control y con la falta de confianza. Entonces, todo el mundo quiere controlar su vida, esto es algo bueno. Todo el mundo cuando quiere dejar de preocuparse, pero yo creo que también es algo como natural, en el sentido de que nuestra mente va a intentar siempre avanzar, adelantar, ir un poquito por delante, pero lo tenemos que hacer desde luego con confianza, ¿vale? No, porque si intentamos controlar todo el tiempo estos movimientos mentales o lo hacemos desde el control, la verdad es que no nos está yendo nada bien a la humanidad. Eso es una cosa que... Sí, Entonces, que lo estamos viendo día a día, ¿no? Que la experiencia nos está diciendo que algo estamos haciendo mal. mi mamá Eso... no quería dejar de preocuparse, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, yo hablaba, ¿no? Porque ella era una doña preocupación, ¿vale? Y yo hablaba con ella y ella cuando hablaba me decía, no, pero yo no quiero dejar de preocuparme, porque para mí, me decía mi mamá, preocuparme era bueno para ella, ¿eh? Yo le decía, sí, es bueno, o sea, la preocupación en sí no es mala, pero lo que pasa es que si lo haces desde el control y no lo haces con confianza, te lleva a tomar muy malas decisiones, generalmente. Sí, y no pasarlo del todo bien. Eso es así. Bego, ¿tú qué piensas? ¿Nos preocupamos porque queremos o porque no sabemos cómo dejar de preocuparnos? Pues yo, al igual que mis compañeras, creo que es un poco de las dos cosas. O sea, por un lado, hay personas que obtienen un beneficio secundario de esa preocupación, que a lo mejor, pues, ponte en el caso de una persona que vive sola y que no tiene compañía y que a través de generar, pues, que está preocupada consigue que otras personas le escuchen o cosas así. Y después, pues, está la parte de eso, de no querer soltar. Pues fíjate que yo este tema lo he profundizado bastante, porque además es un tema recurrente en los talleres, y he llegado a la conclusión que pasa como con la felicidad. O sea, la gente no es infeliz porque quiera ser infeliz. Es infeliz porque no sabe cómo ser feliz. Con la preocupación pasa lo mismo. Aunque aparentemente, como en el caso de la madre de María José o algunas personas, parece que necesitamos esa preocupación, que la queremos, yo creo que no. Yo creo que nos preocupamos en realidad porque no sabemos, no nos han enseñado cómo dejar. O sea, nos resignamos a ver la preocupación como algo normal o natural, cuando no tendría por qué serlo. Porque si tú a una persona medianamente inteligente le dices, ¿prefieres tener una vida con preocupaciones o sin preocupaciones? Yo creo que había poca gente que realmente eligiera la preocupación como forma de vida. Más allá de que la necesitemos para evolucionar, que ese es otro tema, ¿vale? Pero como elección libre, no sé, sería complicado. Pero bueno, es mi punto de vista. Ahora, May, muchas personas me dicen, Santi, es que no te puedes dejar de preocupar. Es que es inevitable. ¿Esto es así? ¿O podemos trabajar en dejar de preocuparnos? ¿Tú qué piensas, May? Yo pienso que podemos trabajar en dejar de preocuparnos, por supuesto. Lo que pasa que, como bien has dicho antes, no nos han enseñado desde pequeños cómo hacerlo. No tenemos recursos, no tenemos herramientas. Entonces nuestra mente piensa que es muy difícil dejar de hacer eso cuando llevamos muchos años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay herramientas que se pueden aplicar y que con la práctica puede uno dejar de preocuparse. Es decir, es tomar conciencia de todos esos pensamientos que tenemos en la mente y poder de alguna forma volcarlos para que dejen de estar aquí dando vueltas y que podamos tomar acción, que podamos plantear objetivos y podamos encontrar los recursos para llegar al objetivo sin preocuparnos. Ok, pues ahí tenemos una herramienta. María José, ¿podemos dejar de preocuparnos? ¿O no? ¿O tenemos que resignarnos a preocuparnos siempre? Dejar de preocuparnos al 100% a mí me parece muy complicado. Podemos elegir y emprender un camino, eso sí, ¿eh? Es decir, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es como la felicidad, ¿ok? Podemos elegir conscientemente el no preocuparnos y ir poco a poco cogiendo esa parte de mi mente y llevándola a la luz o del inconsciente al consciente, ¿ok? Pero
dejar de preocuparnos al 100% es un logro, pienso yo, del ser humano. Y Mm, es muy complejo. Pienso que es un tema, realmente pienso que has elegido un tema muy complejo, porque ujú. por una parte, de nuevo digo, el impulso nuestro, el impulso de nuestra mente evolutiva, estoy hablando ahora en la mente evolutiva, es prever, o sea, tenemos la capacidad como seres humanos de prever, ¿vale? Cosas que pueden pasar y por lo tanto prepararnos para ello. Pienso que esto es muy positivo y pienso que es lo que nos ha ayudado mucho a evolucionar, ¿ok? A ampliar un poquito la visión y prepararnos. Entonces, para mí la preocupación en el sentido de preparación me parece que es buena y me parece sana, ¿ok? Ujú, Me parece que nos ayuda. ujú. Y para mí ese no es el problema, por eso pienso, no solo es un problema mental, sino la emoción que efectivamente viene asociada con imágenes del pasado, ¿ok? De lo que nos puede ocurrir en el futuro. Ok. Entonces, ahí es donde tenemos, pienso yo, que hay que controlar un poco ese Ujú. proceso, ¿no? Sí, no, yo Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Obviamente hablar de cero preocupación, a ver, es una utopía, ¿no? En este nivel de conciencia en el que estamos, es una utopía, ¿no? Salvo exacto. algunos iluminados que se pueden contar con los dedos de las manos, los demás va a haber preocupación. Pero una cosa es que te preocupes por algo en cierto momento y otra cosa es que nos pasemos la vida preocupados por muchas Eso cosas, en muchos momentos, como pasa con la mayor parte de la gente, ¿no? es, Entonces, esa es la parte importante. Bego, ¿tú qué piensas? ¿Podemos dejar de preocuparnos, si no totalmente, en su gran mayoría, o más bien no? Sí, yo creo que sí, y de hecho es lo que deberíamos de aprender a hacer. Como bien dijiste, no sabemos hacerlo porque hemos crecido en un entorno en el que generalmente pues, nuestros padres estaban rodeados de preocupaciones y hemos asimilado que eso era lo normal y que era lo que hacía todo el mundo y al final terminamos copiando, ¿no? Lo que vemos que hacen nuestros padres es lo que repetimos en nuestra vida. Y entonces nadie nos ha enseñado a no preocuparnos, nadie nos ha enseñado, como decía María José, a confiar, que es lo que deberíamos hacer. Vale, un día tienes una preocupación, pero le dejas una mínima parte de tu tiempo a pensar en eso y después sueltas, confías y sabes que eso se va a resolver de la mejor manera posible. Y entonces ahí es cuando ya aprendes a dejar de preocuparte, a no darle peso a todas esas situaciones. Yo creo que sí que es posible. No digo que sea fácil, pero sí, sí es posible. Fácil, ya adelantamos que no no. es posible, por supuesto que sí. Es más, no nos tenéis que hacer caso. Iros a vuestra historia, la gente que nos está escuchando. Recordar cosas que a lo mejor hace 20 años te preocupaban, que ahora no te preocupan. ¿Qué ha cambiado? Si la experiencia es la misma, has cambiado tú. Han cambiado tus herramientas, tu forma de ver las cosas. Entonces, por supuesto que se puede. Pero el problema, Mai, es que tenemos tan normalizado el tema de preocuparnos que llegamos a asociar el amor o el cariño con la preocupación. O sea, Mai, que si tú y yo somos pareja y tú llegas tarde 2 horas y no me preocupo es porque no te quiero. O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no, Mai? Totalmente. O sea, ahí has dado en el clavo, ¿no? Que lo relacionamos como si no te preocupas que que no te importa la persona. Hay que ver, no me has llamado, no me has dicho cómo estoy, ¿no? Y a lo mejor la otra persona no está preocupada, sino que no se adelanta a una situación que puede considerar negativa, ¿no? Porque considero que muchas veces nos preocupamos porque imaginamos lo peor que puede pasar, ¿no? Si una persona todavía no ha llegado a casa, uy, le habrá pasado algo, habrá tenido un accidente, le habrán robado, le habrán hecho esto. Imaginamos un montón de películas en la mente que nos adelantamos algo que evidentemente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y entonces si no llamamos a la otra persona piensa que no la hemos querido, que no nos hemos preocupado por ella, ¿no? Que no nos interesa. Es que, María José, así de mal estamos. O sea, que en cualquier situación de esas, a mí me ha pasado, porque yo soy una persona que realmente me preocupo poco en comparación con, ¿no? Entonces, me han llegado a decir, pero bueno, es que no me quieres, es que te da igual lo que me pase, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el cariño con preocuparse, María José? Pues mira, ahí estaba mi mamá. Quiero decir, mi mamá, por ejemplo, vivía dentro de ese concepto de amor y de demostrar el amor y de demostrar el cariño a través de la preocupación. Entonces, por eso ella decía que para ella preocuparse era inevitable porque nos amaba. Y yo intentaba decirle que no, que muchas gracias que nos amara, que era bonito,
de alguna manera proyectara hacia nosotros algo bonito, pero que la preocupación no era amor, efectivamente. Pero, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, tengo hijos que salen, bueno, y ahora ya son mayores, y yo les digo, a ver, vamos a pactar, porque cada uno tiene que ir cogiéndose esta historia, ¿no? Hasta las 3 de la madrugada no me voy a preocupar, le digo yo a mi hijo, de 18 años, ¿ok? A partir de las 3 voy a empezar ya, porque yo me lo voy a anotar y soy honesta conmigo misma, le digo a mi hijo, y a partir de las 3 mi mente se va a poner en marcha. Y a partir de las 5, si no sé nada de ti, ¿vale? Voy a ponerme en una acción. Voy a empezar a llamar a con quien has salido, voy a empezar a... Entonces, en vez de preocuparme, lo que voy a hacer es ocuparme a partir de determinado momento, ¿vale? Pero antes de ese determinado momento de ocuparme ya, hacer una acción, me paso un tiempo con la preocupación. Claro. Solo pienso que hay que saber un poco cómo llevar Pero lo que tú esto. estás haciendo, María, que es muy inteligente, me refiero, es el hecho de decir, vale, no me preocupo, pero me ocupo. Es que no tiene nada que ver no preocuparse con no hacer las acciones que tienes que hacer. Si yo, por ejemplo, la persona que tenía que llegar pasa toda la noche y no ha llegado, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Llamo a la policía, a lo que tenga que hacer. Pero eso no implica que la preocupación vaya dentro de la ecuación, Bego, ¿no? Entonces, ¿no se te hace curioso que tengamos que asociar el amor, el afecto, el cariño con la preocupación, Bego? Sí, bastante curioso. Pero bueno, es lo que hablábamos antes, es una cuestión de creencias también, ¿no? Y de confiar y de soltar, porque si tú estás preocupado porque la otra persona no llega, es tu mente la que está ya poniéndose en la parte negativa. ¿Por qué no puedes confiar en que todo va a salir bien y que si pasa algo esa persona ya te llamará o te dirá algo? No sé, creo que ahí tenemos que salir de la negatividad porque es lo que nos lleva a estar constantemente en la preocupación y ponernos siempre en que va a pasar lo peor de lo peor. Y no es así. Además, Mai, que a mí me preguntan, pero bueno, Santi, ¿y por qué me tendría que dejar de preocupar? Digo, joder, pues se me ocurren un montón de razones, ¿no? Digo, entre ellas, ¿qué logras preocupándote? Porque si tú a mí llegas y me dices, es que mira, me preocupo todo el día y me dan 50 euros, 200, mi hijo es más guapo, ha terminado la carrera, vale, pues yo te compro la preocupación. Es más, yo me quedo contigo a preocuparnos. Pero que me diga alguien, Mai, que logra preocupándose. Digo, que logra positivo. Negativo sabemos que logra cosas. Pero positivo, ¿qué logras preocupándote, Mai? Claro, esa sería la pregunta que hay que hacer a cada uno de ellos, porque la respuesta seguramente varíe. Entonces es importante qué consigues, ¿no? ¿Qué te aporta preocuparte? Y que cada uno vaya descubriendo en sí esa respuesta, ¿no? Y en función a esa respuesta, pues podamos tomar acción o podamos encontrar recursos para no generar esas sensaciones negativas, ¿no? Porque ya digo que la mente puede hacer las dos cosas, enfocarse en lo peor o enfocarse en lo mejor. Y yo puedo actuar enfocándome en lo mejor que ha podido pasar, preocupándome. Pero si actúo desde lo peor que podría pasar, evidentemente ya eso a mí me hace sentir mal y me genera tensión, ansiedad y otras consecuencias negativas que al final se somatizan en el cuerpo. Claro, es que esto es así. Además, me dijo, José, es que la predisposición que tenemos ante la preocupación, ante adelantarnos negativamente a los acontecimientos, es terrible. Porque de 1000 cosas por las cuales nos hemos preocupado en nuestra historia, María José, a lo mejor han pasado 2 o 3. El resto nunca han pasado. Y sin embargo, le damos más fuerza a las 2 o 3 que pasaron, que por eso nos preocupamos, que al resto, que no fue ningún problema, ¿no, María José? Lo que pasa es que la mente está muy acostumbrada y educada a prepararse para lo peor. Para la humanidad, como digo, es un gran logro prepararse para lo peor, para las catástrofes, por ejemplo, si empieza a llover, o sea, si empieza a tener un sitio, empiezan a caer bombas, tener un sitio donde esconderse. Entonces, en general, en la humanidad, nuestra mente, mucha parte de nuestra mente está ocupándose de, vamos a decir, lo peor que nos puede pasar, ¿ok? Para, como digo, poder tener una solución ante esta situación. Efectivamente, en nuestro día a día no nos pasan lo peor todos los días, o sea, esto es una cosa que puede ocurrir,
pero no le tenemos tanto miedo a esta cosa peor que puede ocurrir, y en la humanidad pues han pasado cosas peor, horribles, o sea, han pasado cosas muy feas y lo llevamos en nuestra memoria, lo llevamos dentro de nuestra memoria, no llevamos solo lo nuestro, llevamos nuestros linajes y llevamos la memoria de toda la humanidad en nuestra mente. Ojalá no lleváramos toda esta, vamos a decir, bagaje que tiene una parte positiva, pero la parte, vamos a decir, negativa de prever catástrofes y, por lo tanto, estar en previsión de estas catástrofes. Así que yo, si pienso que le pueden pasar algo malo a mis hijos, por ejemplo, no pienso que están pasándolo bien en general, ¿no? O sea, bueno, yo sí, pero me refiero en general las personas, ¿ok? Si están pasándolo bien, pues muy bien, fantástico. Eso no me preocupa. Yo sí me preocupo en las imágenes de... Fíjate, y es una parte de esa parte de la mente preparándote para lo peor, que claro, vivir ahí es angustioso, te quita un montón de energía, o sea, te destroza por dentro. Es que, María Pero, José, es que es el problema. sí, Es sí, que el problema es que nos destroza por dentro y hay mucha gente en el mundo que está anticipándose negativamente a las situaciones, con lo cual vive en una angustia. Por eso es tan importante el tema de hoy. Entonces, el llamado de hoy es despertar, conciencia, lo que va a pasar, porque hay mucha gente que me dice, Santi, pero es que pueden pasar muchas cosas malas. Digo, no te jode, claro que sí, y pasarán, claro, y pero el que te pasarán. preocupes no las va a evitar. O sea, lo que tenga que pasar, va a pasar, estés de acuerdo o no. Pero ¿por qué no te das un respiro y vives la vida de otra forma? Porque si no, va a ser muy complejo. Pero bueno, ahora seguimos con el tema, que está muy interesante, pero antes vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa lo que hacemos y dónde contactarnos. Bego, ¿te parece bien que empezamos contigo? Perfecto. Bueno, pues yo estoy en Oleiros, a las afueras de Coruña. Como bien dijiste al inicio, me dedico a, bueno, soy escritora de relatos de conciencia, que puede encontrar todo el mundo en mi página de Facebook, que es donde los comparto habitualmente, en Bego Gallo Solouzao. Y aparte de eso hago terapias principalmente 1 a 1, en las que indago sobre la historia familiar. Yo trabajo con el transgeneracional y busco las resonancias familiares para evitar las repeticiones que al final todos vivimos en nuestro día a día, de episodios no resueltos de nuestros antepasados y que, bueno, por fidelidades familiares, pues volvemos a repetir. Y trabajo también con la reprogramación mental y ley de atracción, bueno, cambiar nuestra forma de pensar y demás. Si alguien quiere contactar conmigo, mi teléfono es el 600-556-898. En redes, Facebook ya lo dije, y también en Instagram, en Bego Galloso. Y bueno, y Pues qué también importante, ¿no? sí, también tengo la página web que generalmente no la digo y que también es begogalloso.com. Ahí también tiene información la gente que quiera. Pues todo que ver con el tema de hoy, ¿no, Bego? El hecho de reprogramación mental, que de eso se trata. Sabemos que la preocupación viene ya, la mamamos, nos la enseñan, casi nos la meten a fuerzas, Sí. pero al final es una elección el si quieres cambiar eso. Eso es lo importante, que sepas que lo puedes cambiar. Así que, Bego, se me hace muy interesante lo que haces e invitamos a la gente que lo necesite, que le guste, que te contacte, ¿vale? Muchísimas gracias, Santiago. María José, ¿vamos contigo? Muy bien, bueno, yo soy María José Borrás, vivo en Valencia, estoy en Valencia, soy psicoterapeuta, me dedico al ámbito de la psicoterapia, así que estoy en la relación de ayuda, de ayudar y apoyar a la gente en la terapia individual. También trabajo 1 a 1, también hago algunos talleres y grupos en terapia grupal, pero mi fuerte es el 1 a 1. Y ayudar y acompañar a la gente pues a revisar un poco toda su vida, y trabajo de forma holística en el proceso cuerpo, mente, emociones y alma. Para mí la base fundamental de mi trabajo es la respiración. Soy una gran respiradora y trabajo mucho con la respiración y enseñar a las personas a usar la herramienta de la respiración en su día a día para poder guiarse, es algo muy importante. Una cosa que no suelo decir, pero que también hago, soy doula y hago acompañamiento de parejas que quieren tener partos humanizados o partos en casa, junto con un ginecólogo aquí en Valencia. Así que de vez en cuando estoy de parto y me encanta acompañar este proceso, es algo súper bonito.
Y también soy facilitadora y formadora de constelaciones familiares. También tengo un área de mi trabajo en las constelaciones familiares y en apoyar a la gente también a ver todo lo que es los linajes y lo transgeneracional y también sanar y limpiar desde ahí todas estas memorias. Para apoyar a la gente a tomar las riendas, el poder, el control de su vida, las riendas de su propia existencia y de su propio destino y poder construir. Yo soy, como digo, una constructora. Mi padre era constructor de casas y de alguna manera sigo ese linaje ayudando a las personas a que aprendan a construir, a reconstruirse. A veces algunas llegan a la terapia realmente devastadas, como si les hubiera pasado un ciclón y toda su estructura se les hubiera caído. Y en mi relación de ayuda es ayudar a las personas, no construirles a ellas, sino ayudar a que ellas se reconstruyan. Eso es algo que me gusta mucho, me viene así como un poco de familia Natural, ¿no? Interesante. constructora. ¿Esto lo haces presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual, María José? Pues me da igual, trabajo en todas las áreas, ¿eh? Tanto online, tengo clientes online de diferentes partes de España. Trabajo grupal, tengo algunos grupos de apoyo y de trabajo. Y luego lo más fuerte generalmente es presencial, la Perfecto. terapia individual. Tengo mi despacho aquí en Valencia Ujú. y atiendo individualmente. Ok, También estoy también y estoy para trabajando con encontrarte, círculos de mujeres. y ¿Perdón? para encontrarte, para la gente que quiere curiosear, contactarte, ¿dónde Mira, pueden tengo hacer? página web que es mi nombre completo, María José Borrás, Ujú, psicoterapia, ¿vale? ujú. Esa es mi página web. Y luego mi teléfono 623-022-560. Por WhatsApp soy muy ágil, y luego por Instagram y por Facebook en inicia.psicoterapia. Inicia es como mi trabajo, mi logo está detrás de Inicia Psicoterapia. Entonces, Ok, en inicia.psicoterapia me encuentran también. perfecto, pues suena bastante necesario para que luego nos quejemos que no sabemos cómo hacerlo, que no tenemos quien nos ayude, pues anda que no hay profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? María José, pues invitemos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Mai, ¿vamos contigo? Vamos conmigo. Pues yo actualmente vivo en Granada, pero me desplazo por todo el territorio nacional porque tengo colaboraciones con diferentes centros, aunque la mayoría de las terapias la hago por Zoom porque casi todas se pueden hacer. Yo lo que acompaño a la persona es que encuentre, tome conciencia de todas sus emociones limitantes y de todas sus creencias limitantes, es decir, cualquier cosa que limita cualquier área de su vida porque desde esa conciencia, pues con diferentes herramientas como EFT, PNL, numerología cuántica, la hipnosis, dependiendo de la persona, del perfil de la persona, si es más mental o más visceral, pues uso la herramienta correspondiente para que pueda primero tomar conciencia y luego liberarse de todo eso que toma conciencia de que le limita en su vida. Así que esas son las herramientas que uso como terapeuta y luego además soy formadora. Entonces, formadora, pues diferentes talleres y cursos que ayudan al desarrollo personal, a la toma de conciencia y expansión de ella, como EFT, que es mi técnica, vamos a decir, principal, y de hecho considero que con esa herramienta se puede trabajar cualquier cosa, pero también hago cursos de hipnosis, regresión a vidas pasadas, autohipnosis, para que la persona pueda entrar en ese estado de, como decíamos, de no preocupación, parar sus pensamientos y conectar precisamente con su conciencia, ¿no? Así que básicamente todos esos son los cursos que imparto, coaching también y PNL, y también lo hago por Zoom. Me desplazo a diferentes ciudades, pero ya digo que muchos de ellos sí que puedo hacerlos por Zoom, hay otros que no, como la hipnosis, regresión a vidas pasadas, es más complicado hacerlo pues por videoconferencia, ¿no? Ujú. Pues suena muy bien, Mai. Invitamos a la gente que le guste, que lo necesite, que somos todos, porque a todos nos hace falta acompañamiento. Estemos en la etapa de evolución que estemos, que te contacte, ¿vale, Mai? Genial. Pues si os parece bien, vamos a preguntas de los oyentes. Y dice, mi nombre es Pilar de Orlando. Pues mira, un abrazo para Estados Unidos. Dice, pero la preocupación es buena, porque muchas veces hace que estés alerta ante situaciones de peligro. Es buena porque es buena porque muchas veces hace que estés alerta. ¿Qué pensamos de eso? Bego, ¿es buena porque estamos alerta?
Bueno, a ver, alerta depende hasta qué punto, ¿no? Porque si nos ponemos alerta en una situación de verdadero riesgo, en los que nuestra vida corre peligro, pues sí, ahí puedes salvar tu vida. Estamos hablando de una cuestión de supervivencia biológica, eh, ahí sí. Pero la clave es, ¿realmente nos preocupamos por algo que pone en riesgo nuestra vida? ¿O es algo que, bueno, que le damos demasiado peso y que a lo mejor deberíamos de estar ocupándonos de otras cosas en vez de eso? Pues sería la pregunta, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver estar alerta con preocuparme? No, yo no encuentro la asociación. Yo puedo estar alerta sin estar preocupado. Mm. Puedo hacer lo que tengo que hacer sin estar preocupado. Lo que sea que vaya a hacer, de hecho, puedo poner un ejemplo. Yo ahora viajo a México en 15 días. A mí las alturas no me gustan mucho. Ahora, porque siempre me han gustado, de hecho hacía paracaidismo, alpinismo, pero a raíz de algo que pasó, me dio vértigo, desarrollé vértigo, y voy a coger 8 aviones. Yo podía estar preocupado desde hace 3 meses, ¿no? Pensando y visualizando todo lo que puede pasar. ¿Para qué? Pues seguramente llegará el día del avión y si tengo que estar alerta, estaré alerta. Pero preocuparme ¿para qué? O sea, por supuesto que se puede. Entonces no tiene nada que ver estar alerta con preocuparse. Así que importante. Vale, dice, mi nombre es Isabel de Cuenca. Yo sé que preocuparme no sirve de nada, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Realmente se puede? ¿Quién le quiere comentar algo a Isabel? ¿Mai? Sí, se puede, es decir, hay herramientas que ayudan. Ahora, que es cuestión de práctica. A mí hay un recurso que me ayuda para conectarme en el presente y que mi mente se pare y deje de preocuparse, es decir, en voz alta las cosas que voy haciendo en mi día a día. Entonces, pues si estoy haciendo la cama, pues mira, estiro la sábana, pongo la almohada, o sea, voy como describiendo la acción que voy haciendo diariamente y entonces en ese momento no hay preocupación, no hay pensamientos porque estás conectada en el presente, verbalizando lo que estás haciendo en ese momento. Pues es una buena herramienta, porque María José, yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene pánico a los dentistas. La verdad es que lo pasa bastante mal. Y si sabe que tiene que ir, desde que sabe cuándo es la cita, ya lo está pasando fatal. O sea, un mes antes, él ya está sufriendo. Eso que a lo mejor no le va a pasar. Ajá. Entonces, ¿de verdad, María José? Hombre, a ver, sí que le va a pasar, va a ir al dentista. O sea, eso es inevitable. Va a ir al dentista, sí que le va a ocurrir. Lo que no, lo que puede ser que no le ocurra es lo que él está temiendo, que es el dolor. Generalmente nos preocupamos, ya digo, porque nos avanzamos a cosas que nos hacen daño o que tienen un registro negativo. Entonces, para él, por lo que sea, tiene asociado en el pasado, en la infancia, algún trauma. Es ahí donde tendría que ir a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene asociado dentro de su mente con ir al dentista? ¿Ok? Porque hasta que no resuelva esa asociación en su mente, ir al dentista tiene que ir al dentista, por decirlo. O sea, si tiene boca y se la quiere cuidar, y en ese sentido es inevitable. Claro. Entonces, y está bien que, como sabemos que es inevitable ir al dentista, prepararnos, que es como ocuparnos, prepararnos nosotros, fortalecernos con diferentes técnicas y herramientas. Para mí la respiración sirve mucho. Yo cuando estoy muy preocupada o una persona está muy preocupada, enseño un pequeño proceso de respiración que se llaman 20 respiraciones conectadas. ¿Vale? Y si ante cualquier cosa la persona puede parar y tomar 20 respiraciones conectadas, automáticamente su mente, ¿vale? Se centra. Las personas me dicen, sí, luego al cabo de un poco de tiempo me vuelvo a preocupar, como dice esta oyente, ¿vale? Yo digo a la gente, vuelve a tomar 20 respiraciones. Hay técnicas de PNL, de anclas, anclajes, pero lo importante es ir a buscar, por ejemplo, en el caso de tu amigo, vamos a suponer, ¿dónde está la asociación, de acuerdo, de que cada vez que voy al dentista algo horroroso, dolor, lo que sea, ¿vale? No O tengo María asociación. José, aunque no la encontraras, porque a veces es un poco complejo, es lo que yo lo digo. Vamos a ver, aquí no vamos a dorar la píldora a nadie. Si a lo mejor te van a hacer pupa, pues te van a hacer pupa. Vale, pero eso, ¿qué cambia? Que te vayan a hacer pupa y que tú lo sepas para que estés preocupado. O sea, es que no va a cambiar nada. Si yo me pasara un mes preocupándome y al final no me hicieran pupita, vale,
pero te vas a preocupar un mes, lo vas a pasar fatal y al final te van a hacer pupa, seguramente. Entonces, Más, generalmente más, porque como vas a ir tenso, preocupado, hipersensible. exacto, claro, llevas un mes generando la bioquímica en tu cerebro del estrés. O sea, Sí, que sí, vas con cortisol a tope. claro, O de sea, hecho él me lo cuenta. Él me dice, claro, Santi, o sea, cuando yo me pongo en la silla del dentista, no claro, voy tenso, o sea, voy garrote, o sea, ahí nadie me puede mover, ¿no? Y es que claro, la anestesia le toma, ¿no? Por eso la claro. invitación es, hay muchas maneras de trabajar con la preocupación. Os recomendamos que empecéis con alguna. Vale, nos dice Alan de Barcelona. Dice, mi madre es una persona que toda la vida se la pasa preocupada. No importa por quién o por qué. Es como si necesitara la preocupación en la vida. Porque aun cuando todo va bien y no hay problemas, ella se preocupa. ¿Cómo la ayudo? Digo, ¿cómo la ayuda? ¿Cómo ayudamos a la madre de Alan? Dios mío, de verdad que nos reímos, pero sabemos que la gente lo pasa mal. Bueno, primero habría que ver qué obtiene la madre de Alan cuando se preocupa, porque siempre, volvemos a lo de antes, hay una ganancia secundaria. A lo mejor es su manera de Amar. estar en contacto con su hijo, de amar, de recibir una llamada o de recibir un cariño, no lo sé. Entonces, yo hablaría con ella y le diría, pues si lo que realmente necesitas es saber de mí, no necesitas preocuparte para que yo lo haga, te llamo o cualquier otra cosa, pero primero, sobre todo, ver qué ganancia secundaria tenemos con esa preocupación, porque siempre la hay. Todo el comportamiento tiene un beneficio positivo. Siempre, Entonces, ahí es siempre. donde hay que mirar. Y eso que estás diciendo, Begoña, es importante. Mai, porque yo le preguntaría a Alan, ¿qué te hace pensar que a tu madre le hace falta ayuda? O Totalmente. sea, si su camino es pasar por la preocupación como peldaño para evolucionar, pues va a tener que pasar por ahí. Además, tú te das cuenta. Yo, por ejemplo, tengo gente a mi alrededor de este tipo que se preocupa mucho, que sufre mucho por todo. Y cuando le das varias opciones y te das cuenta que siguen en su dinámica de preocupación y de sufrimiento, yo ya sé perfectamente que no voy a insistir, porque sé que está ahí porque tiene que estar. Entonces, cuidado con el tratar de ayudar cuando están en su proceso, ¿no, Mai? Sí, totalmente. Y de hecho, a mí me gusta siempre hacer esa pregunta, ¿no? Porque hay gente primero, que no le parece negativo y segundo, que no quiere salir de ese proceso. Entonces, no podemos hacer nada cuando una persona no quiere, ¿no? Entonces, la pregunta de primero, hacerle tomar conciencia. Tú sabes que cuando cuando tú te preocupas, ¿cómo te hace sentir? Que al preguntar eso, pues la persona valore, ¿no? Decir, oye, pues es verdad, no me había dado cuenta que me hace sentir mal y que ella tome la decisión. Pero a lo mejor dice, no, no, si es que yo estoy aquí, y a lo mejor es que es necesario, como bien dices, para que aprenda algo, para que tome conciencia de algo y no, nosotros no podemos ayudar si esa persona no quiere ser ayudada. Es que esa es la realidad, ¿no? Y además, cuidado, porque el otro día una persona que vino al taller me hizo mucha gracia porque me dice, Santi, es que estoy muy preocupado por mi madre, precisamente, ¿no? Porque tiene este problema, ¿no? Y claro, yo lo estaba escuchando, digo, ¿te estás oyendo? Me dice, no, ¿por qué? Digo, me estás diciendo que estás muy preocupado porque tu madre se preocupa. A ver, cuidado porque si no estamos jodidos, o sea, si no nos damos cuenta que los cambios es en nosotros, por nosotros, pues va a ser muy complejo que podamos acompañar. Digo no ayudar porque ya hemos visto que ayudar no podemos, por lo menos no de forma directa, pero tenemos que ser conscientes que el problema es nuestro. O sea, que el hecho de dejar de preocuparnos es un trabajo que tenemos que hacer de forma interna. Pero bueno, no tenemos más tiempo. May Ross, muchas gracias por el esfuerzo de estar ahí con nosotros, que sabemos que estás un poco enfermita. Gracias. María José Borrás, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Un placer siempre, me lo paso súper bien, así que yo me apunto siempre que me llames. Pues ahí Fantástico. estaremos, haciendo programas y tratando de llevar un poquito de luz Me a la encanta, me gente. Ojalá. encanta. Ojalá. Y Bego Galloso, también muchas gracias por compartir parte de tus experiencias y tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti, como siempre, Santiago, por esta oportunidad tan maravillosa. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.